Desde las primeras decisiones que se adoptaron en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en temas relativos a la protección de la niñez, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacaron la posición fundamental que la familia ocupa en el cuidado y el bienestar del niño y de la niña, en el desarrollo integral de su personalidad y en la construcción de su identidad como seres humanos. Ambos órganos del sistema interamericano vinculan en forma estrecha la protección de los niños con las condiciones de sus entornos más cercanos, en los que interactúan en el día a día, crecen, se desarrollan y reciben los cuidados y la atención apropiada. Siendo el tema en cuestión de este foro los derechos humanos de las poblaciones callejeras, obviamente que esto nos lleva a considerar con mayor razón lo que claramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en su opinión consultiva número 17 del año 2002, que dice que el Estado se halla obligado no solo a disponer y ejecutar medidas de protección de los niños, sino también a favorecer de la manera más amplia el desarrollo y la fortaleza de su núcleo familiar. Sin embargo, en la mayoría de los países de la región se advierte un uso desmedido de la institucionalización de niños y niñas por motivos de protección, y los niños en situación de calle ocupan un lugar desproporcionadamente alto en la adopción de esta medida, pasando por alto la obligación del Estado de favorecer de la manera más amplia posible el fortalecimiento de su núcleo familiar. Debido a esta situación, la Relatoría de Derechos de la Niñez de la Comisión ha publicado este informe sobre el derecho del niño a la familia, poniendo fin a la institucionalización de niños en las Américas, recopilando los estándares de derechos humanos de niños y niñas y ofreciendo ejemplos de buenas prácticas para abordar este desafío. Entre las dificultades que enfrenta la población callejera están la invisibilidad como sujetos de derecho, la discriminación, la violencia y la implementación de programas que los revictimiza violando sus derechos. Desde un punto de vista estructural, son las políticas gubernamentales incompatibles con los derechos humanos las que provocan las causas de la existencia y el desamparo de esta población. Como lo señalan varios expertos independientes, entre ellos la relatora al derecho a la vivienda adecuada de Naciones Unidas, no se trata solamente de un problema de políticas sociales, sino de violaciones de derechos humanos. Y lo que más anhela esta población que sobrevive en las calles con inmensos esfuerzos, sorteando numerosas dificultades y agresiones, es que se los vea, se los reconozca, se los escuche y se los trate como seres humanos con dignidad y respeto inherentes. Al pensar en la población callejera y en los niños y niñas y sus familias viviendo en situación de calle, recordemos el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Pues recordando este artículo, cuando se constata la violación de derechos de los que ha sido objeto la población callejera, esta debe ser apoyada para su pronta restitución de derechos. Y centrar la atención en pro de la dignidad de esta población es centrar la atención en la capacidad que tiene de resistir en la vida y en su lucha personal por su dignidad en las condiciones más adversas. El Estado muchas veces, en su incapacidad de verles, en su particularidad y en sus necesidades, asume
respuestas que no tienen en cuenta sus habilidades propias para superar la situación. Se observa así, con preocupación en la región, que esta población, invisibilizada para las políticas públicas, que son las causantes en gran medida de su desarraigo, de su desplazamiento forzado, de su exclusión, muchas veces solo recibe respuestas cuando son una molestia para los derechos de otros sectores de la población. Así, a la violencia de su propia difícil sobrevivencia, se agregan respuestas que no están dirigidas a su bienestar, sino que la revictimizan. Son muchos los estudios realizados en los últimos 30 años sobre esta población, y en aquello que dichos estudios coinciden es que la visibilización de esta población debe dar paso a que su voz sea escuchada y a que los mismos indiquen las medidas más favorables que les servirán para superar su difícil situación. En el caso de los niños, los adolescentes y sus familias, el derecho a ser oídos, el derecho a participar, es presupuesto previo indispensable para la consideración del interés superior del niño, principio que en todo caso debe ser establecido y fundamentado. Sin embargo, todavía está muy presente en las autoridades que determinan la institucionalización de niños en situación de calle la falta de consideración del derecho del niño a su familia, sea esta nuclear, extensa o de personas muy cercanas a ella. Recordemos cómo hoy, mirando la realidad desde el enfoque de derechos de los niños, más que nunca se puede constatar las tremendas injusticias cometidas contra sectores excluidos de la población, al separar a los niños de sus familias e internarlos en instituciones de cuidado. Pongamos como ejemplo a gobiernos como de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra y otros que hoy piden disculpas por el daño causado al discriminarlos por su cultura, al discriminarlos negativamente, al determinar separarlos por considerar a los padres inaptos para la crianza de sus hijos. Hoy Canadá tiene un programa con la obligación de informar a la población sobre lo sucedido a 150,000 niños indígenas que fueron internados en más de 130 instituciones, la mayoría de ellas dirigidas por instituciones religiosas, en donde les era prohibido hablar su idioma, practicar sus costumbres, vincularse con sus familias y el daño irreparable que todo esto les causó. La publicación de la CIDH, luego de consultar con todos los estados de las Américas, llega a la conclusión de que esta práctica continúa vigente para diversos sectores de la población que hoy siguen excluidos, entre ellos la población que vive en situación de calle, y alerta, por tanto, que la pobreza no puede ser por sí sola la causa de la separación de un niño de sus padres, debido a la consecuente privación de una serie de derechos también consagrados en la Convención de Derechos del Niño y que dicha separación produce, sino que la pobreza y su situación de calle ha de considerarse un indicio de la necesidad de tomar medidas para apoyar a esa familia. Lo que amerita es una atención especial de parte del Estado con acciones positivas para revertir esta situación y asegurar a estos niños y niñas su derecho a una vida familiar y comunitaria como los demás niños, sin ningún tipo de discriminación. La intervención de las autoridades públicas a través de una medida de protección, por tanto, no se contradice
con el derecho a la vida familiar. Recordemos, una vez más, que no hubiera sido necesario adoptar un tratado internacional de derechos dedicados a niños y niñas si no fuera necesario cambiar el enfoque en las políticas que tradicionalmente tenían los estados. El cambio fundamental al reconocer a los niños como sujetos de derechos fue la necesidad de que el Estado reorientara sus políticas y programas hacia la prevención, para actuar de manera coordinada y articulada todos los organismos del Estado y la sociedad para evitar que los niños caigan del sistema familiar, caigan del sistema escolar, para actuar antes de que caigan del sistema, para que no caigan. La manera de hacerlo, en particular con niños y sus familias en situación de calle, es reconociéndolos como sujetos de derechos que deben ser restituidos lo más pronto posible y evitar medidas que, lejos de restituir sus derechos, los revictimizan, como es la separación de los niños de sus padres. Pues no tienen la culpa de estar en situación de calle. Las alternativas que se les ofrezca deben partir de una escucha atenta a sus opiniones y de la más alta consideración de su dignidad como seres humanos. El derecho a ser oído es otro aporte fundamental de la Convención de Derechos del Niño. Y las niñas en situación de calle han demostrado ser capaces de responder favorablemente a la mejora en sus condiciones de vida cuando son escuchados y cuando su dignidad es respetada. Las organizaciones de niños en situación de calle o de niños que trabajan en las calles han demostrado ser capaces de proteger a los niños de los peligros y amenazas que les acechan en la calle. Han demostrado capacidad para ser solidarios consigo mismos y con sus compañeritos, con sus familias y con la sociedad. Es importante, por último, que los servicios públicos sean capacitados en el enfoque de derechos humanos para aprender a trabajar con la población de niños y familias en situación de calle, con ellos, para que la restitución de sus derechos civiles, por ejemplo, la obtención de su derecho a la identidad, el derecho a la educación, a la salud, a la recreación y sus demás derechos económicos, sociales y culturales, sean protegidos basados en el respeto a su dignidad como personas. El sistema de protección y promoción de derechos de niños y niñas es fundamental para abordar este tema de manera integral. Recordar que el Estado sigue siendo el guardián de los derechos de niños y niñas en todas sus circunstancias. Muchas gracias.